Bienvenidos al último video. En este último video vamos a explorar cómo podemos dirigir la forma de las nanopartículas metálicas durante su síntesis. Vamos a tratar de entender la relación entre la termodinámica y la cinética y entender cómo esa competencia durante la síntesis determina la morfología final de una nanopartícula. Vamos a conversar sobre el rol de los ligandos, surfactantes, haluros y otros aditivos y analizaremos cómo dirigen el crecimiento anisotrópico de las nanopartículas. Vamos a ver rutas prácticas para distintas morfologías, describiendo estrategias experimentales para obtenerlas. En esta sección vamos a introducir el concepto fundamental, que es la competencia entre la termodinámica y la cinética y cómo determina esto la forma de una nanopartícula. En esta figura lo que vemos es un poliedro, representado por una nanopartícula en equilibrio. Esto nos remite a la construcción de Wolf, una construcción teórica que predice la forma de equilibrio de un cristal. ¿Qué nos dice? Básicamente que las caras cristalográficas con menor energía superficial son las que más crecen, o mejor dicho, las que menos se disuelven, en condiciones de equilibrio, y por lo tanto terminan predominando en la forma final. Por eso, si dejamos que una nanopartícula metálica crezca hasta el equilibrio sin interferencias, típicamente obtenemos poliedros bastante simétricos. Ahora bien, la realidad de la síntesis es que muchas veces no dejamos que el sistema alcance el equilibrio, más bien intervenimos en el proceso y ahí es donde entra en juego la cinética. Si introducimos un desbalance en las velocidades de crecimiento de las distintas facetas cristalográficas, podemos romper la simetría natural y obtener una anisotropía en la forma. ¿Cómo provocamos ese crecimiento desbalanceado, pero de una manera controlada? La estrategia clave es usar ligandos o surfactantes selectivos. Estas moléculas, que pueden ser de CETAB, un polímero como PVP u otros iones, se absorben selectivamente sobre algunas de esas caras del cristal y al pegarse actúan como un escudo protector para el crecimiento en esa dirección. Esa faceta que está cubierta va a crecer mucho más despacio porque el ligando la está protegiendo. Mientras tanto, las otras facetas que no están cubiertas siguen creciendo normalmente. Y esto termina dando lugar a morfologías anisotrópicas. Ya introducimos la idea de usar moléculas para controlar qué caras van a crecer más lento. Vamos a tratar de profundizar en quiénes son esas moléculas o especies químicas que pueden ser utilizados como directores de forma. Un ejemplo van a ser los ligandos o surfactantes orgánicos y los haluros, ¿sí? Porque ambos juegan un rol crucial en muchas síntesis anisotrópicas. Un ejemplo tradicional es el CETAB, que es el bromuro de acetilmetilamonio, que es muy usado en la síntesis de nanorods o nanovarillas de oro, ya que muestra cierta preferencia por las facetas 100 y 110 del oro, lo que significa que tiende a recubrir esas caras y pasivarlas o protegerlas. Como consecuencia, esas caras recubiertas crecerán más lentamente, mientras que el oro continúa depositándose en las otras facetas. En síntesis, el CETAB puede dirigir el crecimiento anisotrópico en oro recubriendo selectivamente esas caras, ¿sí? Y de acuerdo a la concentración y a la relación que yo tengo entre, por ejemplo, la concentración de CETAB, yo puedo tratar de tunear o controlar cuán es el largo versus el ancho de esas nanovarillas. Pasemos ahora a otro tipo de ligando muy común, especialmente en síntesis de nanopartículas de plata, el PVP o polivinil pirrolidona. El PVP es un polímero que actúa como estabilizante coloidal, tiene afinidad por las facetas 100 de la plata, pero solo no siempre es totalmente selectivo, por eso a veces se utiliza en combinación con cloruro para aumentar la selectividad, facilitando, por ejemplo, aún más la formación de cubos que vamos a mencionar en un ratito. Mencionamos varias veces los haluros. Estos aniones presentes ya sea como contraiones de los surfactantes, por ejemplo el bromuro en el CETAB, o añadidos mediante sales, modifican las energías superficiales relativas de las facetas y por ende las velocidades de crecimiento en cada dirección. Cada haluro va a tener diferentes fuerzas de absorción, en general el yoduro se absorbe más fuerte que el bromuro y a su vez más fuerte que el cloruro, y ajustando el tipo y la concentración de haluro se puede afinar la morfología final. Habiendo visto los principios generales, pasemos a algunos ejemplos concretos.
En primer lugar, los nanorods o nanobarras de oro. Vamos a ver que la síntesis clásica se realiza mediante un método de crecimiento dirigido por semillas. En la práctica esto significa que primero preparamos unas pequeñas semillas esféricas de oro, podrían ser de 2-4 nanómetros, y luego en una segunda etapa se toma una alícuota de estas semillas, se añaden a una solución de crecimiento que contiene más oro, en general una alta concentración de CETAB y una fuente de plata, que puede ser nitrato de plata en trazas, junto con un reductor suave como el ácido ascórbico. Las iones plata es uno de los parámetros clave, uno de los ingredientes clave para obtener esa forma alargada, ya que en presencia de la superficie de oro y un ligero potencial reductor dado por el ascorbato, esos iones de plata sufren una deposición sobre el oro. O sea, se deposita sobre ciertas facetas de la semilla de oro antes de que ese oro continúe creciendo. Como la plata tiene preferencia por depositarse en ciertas caras de ese cristal, actúa de vuelta como un bloqueador para el crecimiento de oro en esas facetas. Hay varias variables críticas que influyen en la relación de aspectos, es decir, la longitud, eso es el diámetro de esas varillas de oro, y en la pureza de la muestra. Unas de esas variables son, por ejemplo, la concentración de plata. En general, una mayor concentración de iones plata contribuye o conduce a la formación de nanorods más largos. Pero hay muchas otras variables que uno debe explorar en función de la morfología final que quiere lograr. Acá hay un trabajo muy detallado donde van explorando uno a uno las distintas variables que me pareció muy interesante. Se los recomiendo si lo quieren mirar, desde la parte del tiempo, de crecimiento, las distintas concentraciones de plata, de ascórbico, que pueden ustedes explorar si les interesa esta síntesis en particular. Pasemos ahora a otro ejemplo característico de morfología anisotrópica, los nanocubos de plata. Estos en general se obtienen mediante el método Poliol. ¿Y cómo logramos que esa plata forme cubos y no simplemente cualquier forma? Bueno, acá entran en juego varios elementos de diseño que deberían sonarle con lo que venimos discutiendo de antes: ligandos, aluros, control de condiciones. El PVP, la polivinilpirrolidona, es prácticamente siempre parte de los ingredientes de los nanocubos de plata, ya que estas cadenas se absorben sobre las facetas 1,0,0 de la plata, estabilizándolas. La presencia de iones aluro en esa mezcla de reacción es determinante para obtener los cubos, ya que esos aluros son los que ajustan la velocidad de crecimiento de las distintas facetas y previenen esa formación de estructuras no deseadas como hilos, varillas, etc. ¿Sí? Otra de las variables importantes es la temperatura de reacción. En general esta reacción se debe llevar a cabo a alta temperatura, alrededor de 150 grados, que aceleran la reducción de plata incrementando esa tasa de nucleación inicial. Ahora hay que tener cuidado porque si uno tiene una temperatura demasiado alta, tiene demasiadas nanopartículas pequeñas, puede terminar en formas menos controladas. En cualquier caso, mantener una temperatura constante y conocida es importante para la reproducibilidad. Otro ejemplo característico son las nanoestrellas, nanoflores o spikes, o tienen todos los nombres que se les ocurra a la creatividad de los investigadores. Es otra de las nanoestructuras anisotrópicas muy buscadas, ya que tienen propiedades muy interesantes, por ejemplo, altos índices de intensificación de Raman intensificado por superficies, y hay un montón de otras propiedades catalíticas, etcétera, por lo cual son muy buscadas. Bueno, y entonces, ¿cuál es la clave del diseño de estas nanopartículas? Hay que crear condiciones donde ahora el crecimiento no está fuertemente dominado por ligandos en ciertas facetas, sino que más bien hay una cierta libertad para que crezcan protuberancias. Una forma de hacerlo es usar esos pasivantes, pero que sean un poco más débiles, ¿sí? Por ejemplo, algunos buffers biológicos, como EPEs, pueden inducir la formación de nanoestrellas, ya que además de generar un efecto de buffer de pH, pueden actuar además como un reductor suave y sin necesidad de otros reactivos, a su vez de funcionar como pasivantes débiles, ¿sí? Entonces, una solución de tetracloruro áurico con EPEs a cierto pH óptimo, se forman nanopartículas de oro de forma espontánea
pero en lugar de quedar esféricas, crecen con varias ramificaciones. Al mismo tiempo, también es posible agregar iones plata, ¿sí? en cantidad de trazas, ya que, al igual que en el caso de las nanorods, puede depositarse en ciertas zonas y ayudar a la formación de múltiples picos. Es importante, hay un montón de síntesis de este tipo de estructuras anisotrópicas, pero son bastante sensibles a las condiciones y son notablemente difíciles de reproducir exactamente si no se controlan todas las variables, así que vuelvo a resaltar que es importante elegir en la literatura síntesis que tengan un buen reporte de condiciones de síntesis y en el caso que ustedes diseñen su propia síntesis, reportarlas en detalle. Y luego, para generar este tipo de nanoestructuras es un desafío a nuestra creatividad. Hay innumerables reportes, desde incluso para tener distintas propiedades, incluyendo nanopartículas metálicas de otro tipo, que pueden generar propiedades magnéticas, como serían las magnetitas, donde uno puede combinar y hacer todas las combinaciones que se les ocurran, generar después nanopartículas Corgel. La verdad que es innumerable el campo, así que espero que con los ingredientes y con las bases que aprendieron hoy puedan desarrollar su propia creatividad. Muchas gracias por acompañarme y nos estamos viendo.